Con relación al apoyo, el punto siguiente, que brinda la Unidad de Víctimas y Testigos, UDAVIT, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familiares. En primer lugar, señalar que el Programa de Protección, Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público es aquel programa que está dirigido a ejecutar las medidas de protección a favor de víctimas y testigos que intervienen en un proceso penal. En el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, partimos del reconocimiento de que ellos se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Y con ellos lo que pretendemos es buscar que sus testimonios se mantengan libres de interferencia a lo largo del proceso penal para efectos de preservar la integridad de este testimonio. Y ello lo hacemos a través de una intervención legal, psicológica o social que brindan los profesionales de UDAVIT, quienes se encuentran debidamente capacitados en el tema de niñez y adolescencia. Un poco esta diapositiva nos permitirá comprender cuál es el flujograma general de intervención de UDAVIT. Ello comienza con una solicitud de incorporación que se tiene que realizar para efectos que se active la prestación de este servicio de atención a víctimas, quienes se encargarán de evaluar el riesgo en el que se encuentra esta víctima. Ello sin perjuicio de las evaluaciones de riesgo que se hagan desde el punto de violencia, de acuerdo a otra normativa que se aplica a nivel de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. UDAVIT evalúa el riesgo de acuerdo a sus propios protocolos de intervención. Formalmente el fiscal es quien realiza la derivación de la víctima a la unidad de atención a víctimas y testigos. Una vez derivada la víctima, se procede a brindarle asistencia psicológica, social y legal. La asistencia psicológica lo que buscará es brindar a la víctima las condiciones de confianza, el acompañamiento emocional, el soporte emocional que la víctima necesita a efectos de enfrentar el proceso penal que sigue, que se busca, o mejor dicho, que se sigue para encontrar la sanción al responsable del hecho ilícito. El acompañamiento social lo que hará es evaluar cuál es el nivel de riesgo de esta víctima y, como mencionamos en la diapositiva anterior, buscar que aquellas medidas de protección que puede haber dictado el juzgado en favor de esta víctima sean aquellas adecuadas efectivamente para garantizar su integridad física, emocional y sexual. Y si el juzgado ha dictado algunas que precisamente no son las más idóneas, pues la unidad de víctimas y testigos informará ello en su nivel de riesgo y ello permitirá que el fiscal solicite ante el juez de familia o juez penal, dependiendo donde se encuentre ya el proceso, las mejores medidas de protección y aquellas que incidan en las necesidades de protección que presentan estas víctimas, especialmente si se trata de niños, niñas y adolescentes. El aspecto legal lo que busca es precisamente hacer ese acompañamiento jurídico del que muchas veces las víctimas no cuentan, porque los servicios de asistencia legal a víctimas, aunque actualmente existen en nuestro país, son escasos. De esta manera, para aquellas víctimas que hayan sido incorporadas y que ya se encuentren en el marco de un proceso penal, lo que busca UDAVIT es hacer también ese acompañamiento. Si bien aparentemente existiría una yuxtaposición de funciones con lo que realiza los centros de emergencia mujer, que también tienen este acompañamiento psicológico, social y legal, sin embargo, el Ministerio Público considera que todo aquello que pueda sumar en favor de la víctima siempre es bienvenido. Y evidentemente por muchos y grandes esfuerzos, y hay que reconocer lo que se están realizando a nivel de gobierno, a nivel país, y que estamos realizando todas las instituciones para poder atender de manera adecuada a las víctimas de violencia, muchas veces estos esfuerzos son insuficientes. Entonces, todo lo que pueda sumar a este ámbito de protección de las víctimas, el Ministerio Público está comprometido a ello y por eso ha puesto a disposición a las unidades de asistencia a víctimas y testigos. Una vez que la víctima ingresa formalmente, es UDAVIT quien se encarga también de hacer el seguimiento y acompañamiento a las víctimas.
Importante puntualizar, señor presidente, que UDAVIT también acompaña a las víctimas durante la realización de sus diferentes evaluaciones, que como bien mencionó la doctora González, son fundamentales a lo largo del proceso penal porque de alguna forma son las pruebas privilegiadas sobre las que el fiscal va a poder establecer su teoría del caso. Durante la evaluación médico-legal, UDAVIT, a través de sus profesionales, estará dando acompañamiento y asistencia a las víctimas para crear en ellas ese clima de confianza y de seguridad que necesita al inicio de su investigación, porque muchas veces las víctimas en ese momento vienen afectadas por el hecho que acaba de ocurrir o que en este momento se han atrevido a denunciar. UDAVIT se activa en ese momento brindando la contención emocional y acompañando a la víctima a lo largo de todos los procesos y a lo largo de todas las evaluaciones que tiene que practicarse. Seguimos. También acompañamos a las víctimas durante los procedimientos de cámara Gesell. Preparamos a las víctimas, explicamos en qué consisten la cámara Gesell, porque a veces el temor es a lo desconocido. La víctima no sabe qué es lo que va a pasar en cámara Gesell, a veces creen que se van a enfrentar, entre comillas, o se van a presentar ante su agresor. Entonces nos encargamos de explicarle a la víctima que ello no va a ser así, en qué consiste el procedimiento, procuramos que ella esté estable emocionalmente para garantizar de esta forma un testimonio espontáneo y coherente a lo largo de la entrevista única. Realizada la entrevista única, la unidad de víctimas y testigos también se preocupa en asegurar que la víctima o los testigos estén presentes en los actos procesales. Sabemos y somos firmes defensores que la entrevista de la víctima de violencia sexual o violencia familiar es única. Por eso nos oponemos a cualquier ampliación de las entrevistas que pudiera brindar una víctima, una vez que éstas se han realizado en la cámara Gesell y con todas las garantías de ley. Y por ese motivo sí procuramos asegurar que ella esté atenta, porque lamentablemente, y creo que es menester puntualizarlo, aún tenemos magistrados a nivel del Poder Judicial que exigen y vuelven a pedir la presencia de las víctimas en juicios orales, cuando ello verdaderamente ya debería estar prohibido. En ese sentido, cuando ya no nos queda otra alternativa, sobre todo con víctimas adultas, es que nosotros aseguramos de brindar a la víctima el soporte y acompañamiento que requiere para poder presentarse al juicio oral, ¿no? Tratándose de víctimas adultas, que sí las salas siguen exigiendo muchas veces a nivel de juicio oral. Y también, bueno, después de la cámara Gesell, nosotros acompañamos igualmente a las víctimas para poder asegurar su presencia a lo largo de todo el proceso, porque cierto es también que muchas veces cuando las víctimas no colaboran o no pasan sus exámenes o no van a la cámara Gesell, a veces no recabamos como Ministerio Público titular de la acción penal todos los medios de prueba que nos exige el juez a efectos de admitirnos el caso a juicio, sino que rechazan muchas veces las denuncias o los procesos que estamos incoando porque nos exigen el apego a ciertas formalidades establecidas. Puntualizando UDAVIT, entonces brindamos una atención interdisciplinaria, multidisciplinaria con psicólogos, abogados y trabajadores sociales que se activan desde la primera entrevista, no solo para las víctimas directas, sino también para víctimas indirectas, que por ejemplo en el caso de violencia, por ejemplo se refiere a los hijos testigos de esta violencia, quienes también gozan de la protección de la unidad de víctimas y testigos. También nos pidieron comentar sobre las limitaciones que puede afrontar el Ministerio Público para poder cumplir cabalmente con los servicios de protección a la niñez y adolescencia. En ese sentido, en realidad, tenemos que comenzar, creo, por un tema que es común a muchas de las instituciones del Estado, como es el presupuesto insuficiente. Esta falta de presupuesto, señor presidente, lo que impide al Ministerio Público es
En primer término, poder implementar nuevas sedes del Ministerio Público. O sea, llevar estas sedes más cerca de la comunidad. A veces, y generalmente sucede esto en nuestro territorio nacional, son las comisarías las más cercanas. Lamentablemente, el reporte que tenemos desde el Ministerio Público no siempre son muy óptimos en cuanto al trato que se brinda a las víctimas de violencia por parte de las dependencias policiales. Sería intención y buen propósito del Ministerio Público poder tener más unidades descentralizadas del Ministerio Público a nivel nacional para acercar más la forma de atención y captación de esas denuncias y poder iniciar desde más cerca el proceso de investigación por la comisión de un delito. Sin embargo, el limitado presupuesto que se asigna al Ministerio Público nos impide esta existencia de nuevas sedes y nos limita de esta forma la cobertura en la atención de los servicios que nosotros quisiéramos brindar, específicamente en el tema de niñez y adolescencia, a través de las Fiscalías Especializadas de Familia. Como consecuencia también de este déficit presupuestal, pero haciendo todos los esfuerzos posibles, el Ministerio Público realiza actividades de capacitación para los señores fiscales de familia, penal y ahora en la especialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, debemos señalar también que si bien estamos actualmente ya incorporando el enfoque de género en todas estas capacitaciones, sin embargo nuestras capacitaciones siguen siendo limitadas, porque lamentablemente el tema presupuestal es algo que, pese a existir un plan de acción conjunto para el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lamentamos que siempre el Ministerio Público sufra de recortes, y de sendos recortes que no nos permiten fortalecer el sistema con la urgencia y con la prioridad que el sistema y el tema de violencia en sí tiene para todo nuestro país. Como consecuencia de eso, en realidad, el trato especial y diferenciado que requiere la niñez y adolescencia y las víctimas de violencia, lo estamos impulsando a través de capacitaciones que muchas veces son realizadas por los propios señores fiscales. Estamos identificando dentro de nuestro equipo de fiscales a aquellos que se hayan autocapacitado en el tema y que ellos puedan hacer réplica de su autocapacitación y puedan de esa forma ir difundiendo los temas de género, los temas de trato especial y diferenciado a la niñez, que son básicos para trabajar temas tan sensibles como los que estamos tratando en esta reunión. Por otro lado, y un tema que nos preocupa de sobremanera, es que no encontramos un trabajo, una respuesta a la altura de lo que requeriría la atención de la niñez y adolescencia por parte de otros sectores. Vemos con preocupación, por ejemplo, cómo las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer, cuando estamos hablando de niños que a veces son víctimas de violencia sexual, familiar, y que son puestos a disposición de la unidad de protección por parte del Ministerio Público, por falta de a veces de capacidad en los albergues o en los lugares donde los niños tendrían que estar protegidos por el Estado, son devueltos a su entorno familiar o son devueltos de manera inmediata o casi inmediata o después de periodos de tiempo muy breves, nuevamente al entorno donde ellos fueron víctimas de violencia o de desamparo. Y eso es verdaderamente preocupante para el Ministerio Público, y en ese sentido hemos tenido reuniones reiteradas con los representantes del Ministerio de la Mujer, pero siempre recibimos como respuesta la falta de capacidad de lugares donde puedan estar los niños y adolescentes que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad o en desprotección familiar. Igualmente hemos tenido o advertido déficits en la atención por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, debemos reconocer que los centros de salud mental comunitario están incrementándose en número. Sin embargo, en este aspecto, los centros de salud mental comunitarios nos indican que el primer eslabón de atención tienen que ser los centros de salud o los hospitales. Y solamente reciben referidos de estos centros de salud
o de los hospitales. Cuando previo diagnóstico recién se determina que la afectación en la salud mental de este niño o adolescente es de tal intensidad que recién lo puede recibir el centro de salud mental comunitario. Sin embargo, nosotros consideramos que si como fiscales ya estamos teniendo acceso a una pericia psicológica del Instituto de Medicina Legal o estamos teniendo acceso a un informe psicológico del Ministerio de la Mujer que indica que tiene rasgos de afectación emocional, ello debería ser suficiente para permitir el acceso del niño o adolescente a una atención especializada en su salud mental. Y no tendríamos que estar esperando que ese niño dé la vuelta todavía por un centro de salud o por un hospital que recién sea el que refiere el caso al centro de salud mental comunitario, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que priorizar es la protección y la recuperación de la salud mental de este niño afectado por la violencia. A nivel del Ministerio de Educación, también venimos haciendo los esfuerzos por articular mejor los temas de protección a la niñez. Sin embargo, aún seguimos encontrando directores que consideran que las situaciones de violencia que sucedan en la escuela quedan en la escuela y que no la comunican a ninguna autoridad. A pesar de la implementación de mecanismos o plataformas como CICB, a pesar de modificaciones legislativas, aún algunos directores persisten en la práctica en realidad nociva que para salvaguardar el prestigio de su institución educativa no denuncian o no comunican hechos de violencia que se puedan estar presentando en la institución educativa. En ese punto, el Ministerio Público a nivel preventivo está realizando sendas reuniones en las escuelas, haciendo conocer a los directivos, a los docentes, cuáles son sus responsabilidades penales por omitir la presentación de una denuncia. Y con el Ministerio del Interior la preocupación pasa por la no captación de las denuncias, ¿no? Cuando se subestiman las denuncias y se está esperando cierto grado de intensidad de los hechos para poder recién recibir las denuncias a nivel de las comisarías, cuando evidentemente es la comisaría es como la primera puerta que tiene el ciudadano, la más cercana a su domicilio, ¿no? En ese sentido, ello nos limita un poco poder brindar no solo la atención, sino también la protección integral a los niños, porque si los casos llegaran a nosotros en el momento, en la forma y en la oportunidad de vida, estamos convencidos que el Ministerio Público, pese a los escasos recursos que tiene, a través de sus fiscales de familia, procuraría dar la atención que estos requieren. Y por otro lado, quisiéramos enfatizar mucho en temas de prevención. Hay sectores que todavía no están priorizando en el tema preventivo y en consecuencia los presupuestos que se asignan a la realización de actividades preventivas no son significativos, no se fijan metas en ese aspecto preventivo, no hay un seguimiento de cómo está avanzando hacia la prevención, no se fijan indicadores y por tanto no se fortalece el tema preventivo a nivel de todas las instituciones. Somos algunas las que venimos en este momento fortaleciendo el tema preventivo y en el Ministerio Público lo hacemos de la forma que un poquito más adelante le vamos a presentar. El siguiente aspecto que nos pidieron informar es el número de casos a nivel nacional sobre abusos sexuales reportados por parte de la UGEL en el último año. A ese respecto, el Ministerio Público en este momento cuenta con un registro único de víctimas y agresores, pero que está, aplicándose de modo piloto en la zona de Huaycán. Tenemos la proyección de ampliarlo, esperemos durante el presente año, a todo el distrito fiscal de Lima Este. Lo que hemos querido con este registro único de víctimas y agresores es concentrar en una sola base de datos la información que puede brindar el Ministerio Público, la Policía Nacional, los Centros de Emergencia Mujer y el Poder Judicial, a efectos de conocer a las víctimas, conocer su historial de violencia y conocer el tipo de medidas de protección que se han emitido a favor de las víctimas. Lamentablemente, respecto de denuncias que nos haya cursado de manera directa la UGEL, solamente de acuerdo a las bases estadísticas del Ministerio Público hemos registrado 2 casos en el año 2016.
no hemos registrado más. Ello probablemente al sistema, más que no lo hayan hecho la SUGEL, sino al sistema de registro de los casos, ¿no? Porque nosotros consignamos en el sistema de registro como denunciante muy probablemente al nombre del director que comunica el caso y no a la UGEL número 01, 02, 03. Entonces es un poco difícil encontrar información en los sistemas del Ministerio Público que detalle UGEL 1, UGEL 2, sino más bien se consignan los nombres de los directores que denuncian el caso y por ello de pronto no hemos podido ubicar con precisión el número de casos derivados por la UGEL conforme fue solicitado por la Comisión. Sin embargo, también en este sentido me permito relevar lo que manifestó hace un momento la doctora Cecilia González, en el sentido que actualmente venimos trabajando el MINEDU, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público y en el Poder Judicial, la posibilidad de la creación de un sistema de datos o de una base de datos común que nos permita acceder a la información sobre docentes investigados, procesados y sentenciados por delitos contra la libertad sexual. Sería un sistema al que tendríamos acceso las tres instituciones. Actualmente se encuentran trabajando en ello los especialistas técnicos, ¿no?, de nuestras oficinas de informática para ver cuál sería el mecanismo más viable de permitir que se generen usuarios a nivel de estas tres instituciones, que podamos compartir la información sin necesidad de crear, digamos, de acceder, de que se pretenda que se acceda solo por la base de datos del Ministerio Público o solo el registro del Poder Judicial de manera sectorial, de manera no compartida, sino que todos accedamos a la información de todos, ¿no? Entonces, eso actualmente se está trabajando a nivel de una comisión ya conformada en el marco del Plan de Acción Conjunto que viene monitoreando la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento tenemos esos avances en este tema. En cuanto a las visitas que se hayan hecho a las entidades públicas y privadas, organizaciones comunales, para verificar la atención de niños y adolescentes, hemos procurado o hemos pretendido recabar una información actualizada, la cual nos ha sido remitida en realidad el día de ayer, para tener los últimos datos. Lamentablemente no todas las presidencias nos han remitido la información, pero por ejemplo en el Distrito Fiscal de Lima tenemos visitas realizadas a estos centros en el año 2018 75 y en lo que va del año 2019 244 visitas. Y aquí un poco precisar que esto ha sido posible en el Distrito Fiscal de Lima específicamente porque la Fiscalía de la Nación ha creado un grupo de fiscales especializados en prevención de violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables. Este grupo de fiscales especializados en prevención de violencia contra la mujer y grupos vulnerables tiene entre sus funciones precisamente el ir a visitar e inspeccionar estos lugares donde están personas acogidas o donde están personas privadas de su libertad. Y en ese sentido los fiscales han realizado visitas no solamente a los albergues donde están los niños y adolescentes, sino también que están los adultos mayores, porque son también parte de la población vulnerable, más aún si no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ellos, para efectos de verificar las condiciones en las que estos viven, el respeto de sus derechos. Lima ha sido, digamos, diseñada como un plan piloto, que estamos en proceso de evaluación para poder extender este mismo modelo a nivel nacional. Se está evaluando en este momento si se están cumpliendo los fines y propósitos para los que fueron creados estas fiscalías especializadas, porque definitivamente el Ministerio Público está apostando por la prevención. Queremos adelantarnos a que pueda suceder cualquier situación de violencia y en ese sentido el diseñar fiscalías especializadas en prevención de violencia nos va a permitir, por ejemplo, prevenir situaciones como un feminicidio. Pues estos fiscales también, dentro de sus competencias, están teniendo como labor
de acuerdo al sistema de registro de denuncias y casos que tiene el Ministerio Público, visitar a aquellas mujeres o a aquellas familias que tengan el mayor número de denuncias de violencia de acuerdo a nuestros sistemas. Ello con el fin de ir monitoreando cómo va el decurso de la violencia con las medidas de protección que dictó el juez. ¿Se cumplieron esas medidas de protección? ¿No se cumplieron? ¿Qué fue lo que hizo? ¿El imputado persistió? ¿Se intensificó la violencia? Y dependiendo de esa entrevista y de ese nuevo reconocimiento de riesgos que realicen estos fiscales, se solicita al juzgado ciertas medidas específicas. Lo que aquí es necesario puntualizar es que los fiscales estamos pretendiendo conocer cuáles son las necesidades de protección que tienen estas víctimas. No que se dicte medidas de protección como que en una plantilla, como que siempre son las mismas medidas, que no van a dar el resultado esperado, que es protección de la integridad personal de la víctima en todos sus sentidos. Entonces, para nosotros como Ministerio Público, la presencia de estos fiscales viene siendo importante porque definitivamente coadyuvan a este trabajo en temas de violencia de una manera más eficiente desde la prevención. Y así se están realizando las visitas domiciliarias que terminarán con una solicitud de variación de medida de protección ante el juez de familia, que las dictó inicialmente. Pero si la situación que se verificara en esa visita domiciliaria fuera inminente, evidentemente el fiscal de manera inmediata también toma las medidas que sean necesarias para el resguardo de los niños o adolescentes o de las mujeres víctimas de violencia, por cuanto son fiscales de la especialidad de familia, quienes nunca, pese a las modificaciones legislativas, han perdido su competencia para el dictado de estas medidas de resguardo urgente, ¿no? Porque así lo ordena la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, y la Convención de Belén do Pará. Entonces, amparado más en esas normas supranacionales, es que se da la intervención. A nivel de Junín, Lima Norte, también se han realizado las visitas conforme a los números que se detallan en dichos cuadros presentados. También se nos pidió un informe del estado situacional de la línea de acción Justicia Juvenil Restaurativa del Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público. En este aspecto, queremos un poco, señor presidente, hacer de su conocimiento y de toda la comisión que actualmente el Ministerio Público viene desarrollando un programa de prevención estratégica del delito, alineado al objetivo específico nacional de mejorar significativamente la seguridad ciudadana. Pero este programa viene trabajando con adolescentes y sus padres. ¿Para qué? Para trabajar más en las causas del delito y no cuando ya este adolescente logra alcanzar una edad adulta, para trabajar más en las causas del delito y no cuando ya este adolescente logra alcanzar una edad adulta y ya comete tal vez delitos de mayor gravedad o de mayor trascendencia social. Entonces, interviniendo con los adolescentes que ya van presentando riesgo infractor y juntamente con sus padres, de estas zonas focalizadas, que son zonas de alta incidencia delictiva, es como el Ministerio Público, a través del Programa de Prevención Estratégica del Delito, viene apostando por la prevención a través de 5 líneas de acción. Estas 5 líneas de acción del Programa de Prevención Estratégica del Delito es la primera, jornadas de acercamiento a la población, que se desarrolla en la zona de alta incidencia delictiva. En esta zona de alta incidencia delictiva, en primer lugar, se aplican unas encuestas en las que se recoge información sobre la criminalidad o la incidencia criminal de la zona, y es la propia población la que nos brinda los puntos calientes de ese sector de intervención. Sobre esos puntos calientes, el Ministerio Público coordina con la Policía Nacional a través de sus diferentes divisiones y especialidades para dar los golpes respectivos en los puntos calientes, sea a través de los fiscales de prevención del delito o a través de los fiscales penales en sus respectivos turnos. Adicionalmente, este programa de prevención está también conformado por la línea de acción fiscales escolares,
que busca incidir en instituciones educativas de esa zona focalizada de alta incidencia delictiva. Y esta línea de acción fiscales escolares lo que busca es que estos adolescentes que todavía no han cometido una infracción conozcan las consecuencias de la infracción, conozcan las consecuencias de no apegarse a las normas de convivencia social y también a las normas de tipo penal. Y busca también que ellos sean conocedores de sus deberes y derechos, porque ciertamente hoy tenemos ciudadanos adultos muy desinformados de sus deberes y derechos. Esta línea va de la mano con la línea Jóvenes Líderes, que trabaja ya con adolescentes que tienen un factor de riesgo alto para cometer infracciones a la ley penal, pero que todavía no han sido captados por el sistema. Es decir, no han sido detenidos o no han sido denunciados en una comisaría. Pero sin embargo tienen un alto riesgo de ser captados por el sistema de justicia juvenil penal. Y en ese sentido se trabaja con estos jóvenes a los que en nuestra línea de acción Jóvenes Líderes, para que ellos, a través de una intervención psicológica y social especializada, con un educador y con un promotor comunal, se pueda fortalecer sus factores protectores, así como los factores protectores de los padres, que los alejen cada vez más del riesgo infractor.